Ahí estamos, Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. Bueno, un gusto grande. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo está la cosa ahí en Navarro? Bien, tranquila, dentro de todo, hasta ahora no hay ningún caso de COVID positivo, sí justo anoche uno en estudio, siempre alguno en estudio, pero por suerte hasta ahora nada que lamentar, solamente esperando y sabiendo que en algún momento esto puede ingresar, porque no se puede bloquear en 100% lo que es la frontera, y también no se puede confiar en un 100% en la responsabilidad individual, así que estamos ahí, pero bueno, si pasa el tiempo, como dicen los médicos, seguro lo habrás escuchado mucho más que yo, Álvaro, si dejamos pasar el tiempo cuidándonos, siempre le damos tiempo también a la medicina, no solamente a que avance, sino también a que se preparen ya desde una cama, un respirador o lo que fuere, para estar mejor presentados, ¿no? Sí, claro, yo siempre estoy pendiente con todo lo que pasa en Navarro, hablando, bueno, con los amigos, con la gente del partido, con los concejales, también con algunos vecinos que siempre estoy en contacto, que se preocupan. Ayer estuve hablando con Blanca Echeverri, algunas cosas que me llamó. Bueno, con la gente del hospital he estado colaborando en la manera que uno puede para el tema de los respiradores. Puse en contacto a Carpinetti con el ministro de Gerardo Morales para la adquisición de ese tema y bueno, le fue bien. Bueno, haciendo uno lo que puede, más allá de no poder ir a Navarro, porque bueno, a uno le gustaría, pero incluso por prevención, porque mis padres son grandes y mi madre no está bien de salud, uno trata de, bueno, de no tentarse con ir, porque uno tiene la movilidad y hasta lo podría justificar. Álvaro, ¿cómo estás viviendo el momento político? Ha sido muy larga tu carrera, eh, te fuiste muy joven de Navarro, te fuiste al sur, los más jovencitos por ahí no saben todo lo que te tocó vivir. En algún momento hubo como un quiebre en tu vida donde nació esa faceta que tenías desde muy joven de escribir. Eso te dio también no solamente tu acción política, sino también esa fase te hizo saltar aún más dentro del ámbito nacional. Los medios nacionales, porque se interesan por la lectura, entraron muy rápido en contacto contigo y has dado pasos gigantescos que son muy difíciles de dar. ¿Cómo te encontrás en este momento siendo un tipo joven todavía? Bueno, como bien decís, uno es joven, pero con mucha experiencia, con muchas cosas vividas y hasta dramáticas. Uno no quiere ponerle por ahí esa adjetivación, pero no deja de ser cierto, no hay otra forma de decirlo, de contarlo. Bueno, yo me recibí muy joven, como ustedes saben, a los 22 años, casi 23 de abogado, después de haber estudiado en Navarro y viví toda mi vida hasta los 17 años, incluso durante, durante el estudio universitario en Buenos Aires, iba prácticamente todos los fines de semana con los amigos en tren hasta Merlo, haciendo el transborde, hasta Las Heras, después a dedo, a veces el colectivo, en el 136, pero uno no se quería perder, ¿no? Los fines de semana en Navarro. Bueno, después la vuelta de la vida, me recibí, ejercí la profesión en Buenos Aires, me fui a Santa Cruz en el año 98, y ahí un poco lo que vos decís, en realidad lo mío siempre fue la inquietud por la política más que por escribir, y una cosa me llevó a la otra, ¿no? La militancia me llevó a ser candidato a intendente en el Calafate, donde viví hasta el año 2009. En el año 2007 fui candidato a intendente y me puso en un lugar donde, asumiendo esa responsabilidad, porque también era presidente del partido, me tocó hacer denuncias que, bueno, un poco fueron las primeras contra el matrimonio Kirchner por toda esa corrupción que hoy todavía no se ha podido terminar de investigar y juzgar debidamente, por lo menos, de la corrupción de ese tiempo, ¿no? La compra de terrenos fiscales, la construcción en esos terrenos fiscales de hoteles en los cuales se lavaba dinero porque eran hoteles vacíos
y que eran la excusa para justificar un incremento patrimonial que no se podía justificar de otra manera. La hotelería es algo muy vidrioso que siempre posibilita el lavado de dinero y el justificar activos. Uno puede tener un hotel vacío, pasó una noche y dice que lo tuvo lleno. Mientras pague los impuestos correspondientes a lo que sería esa facturación, no hay control si estuvo lleno o no. Entonces es una forma que se utiliza mucho en México, en lugares, en Miami, en lugares de playa donde bueno, aquellos que quieren esconder dinero obtenido de manera ilícita van a ese negocio de la hotelería. Entonces, bueno, después me surgió la inquietud de escribir como una forma que quede testimonio, porque eso queda, la verdad que para los tiempos y uno no sabe dónde termina. A mí me llaman de todo el mundo, me dicen, bueno, leí tu libro, El Pingüino Emperador, donde yo contaba toda la corrupción de los Kirchner en Santa Cruz, escrito en el año 2008, La década enterrada, Cristina, las valijas y el plan mesiánico para volver. A los 2 meses de asumir Macri, escribí ese libro, que si uno lo lee hoy, es como que pareciera que hubiese estado escrito en el 2019 y contara lo que pasó después del triunfo de Macri. Es decir, la década enterrada, toda esa cuestión del dinero enterrado, de cómo manejaban el dinero, antes de los cuadernos de Centeno, antes de Fariña, de la maquinita de Lázaro Báez, estaba todo contado allí. Cristina, las valijas, es decir, todo esto que después se supo, las valijas de López, digamos, todo contado antes, y el plan mesiánico para volver, es decir, esta cosa que produjo Cristina, que es increíble, porque el kirchnerismo explica gran parte de los años de la Argentina, pero no solamente desde la política, también qué le pasó a la sociedad. Es como los moros, digo yo, cuando uno lo estudia, dice, bueno, los moros estuvieron 800 años en España, le cambiaron la vida para siempre a la península. Es imposible borrar esos rastros, es decir, toda la vida de los españoles, hasta de los celtas, que se decían en ese momento, los franceses y demás, está impregnada por la cultura moda. Bueno, digamos, en la posmodernidad, toda la cultura política está impregnada de alguna manera de kirchnerismo, incluso la sociedad. Y a mí cuando me preguntan a veces, esto es muy importante señalarlo, dice, bueno, pero vos debes tener algo con los Kirchner porque los denunciaste, siempre estás como muy en contra, sos muy duro. Y yo les digo, uno no pelea contra los Kirchner, yo los conocí, mañana el kirchnerismo puede desaparecer de la Argentina, pero lo que uno tiene que erradicar, que puede perdurar y seguir vivo, por eso la comparación que te hago con los moros, es la mentalidad que lo generó. Porque eso es lo que da vida al kirchnerismo, es decir, la mentalidad que lo generó. Por eso te decía ese libro, El plan mesiánico para volver, Cristina, que todo el peronismo se estaba preparando para desconocerla y de alguna manera analizaban otras alternativas, hasta era políticamente incorrecto mostrarse cercana a ella, los termina ordenando una expresidente que, esto es lo que pasa con la Argentina, estuvo a 5 minutos de ir presa si el Senado, digamos, no le garantizaba los fueros y no la protegía contra los pedidos de detención que estaban pendientes, terminó ordenando a toda la oposición, digamos, al macrismo, sabía que no le alcanzaba, ella no le alcanzaba para ganar, pero sí podía decidir quién ganaba, y terminó volviendo al poder. Y esto que nos está pasando ahora, una cosa como de amnesia, como si todo lo anterior hubiese estado borrado, ¿sí? Y el kirchnerismo de alguna manera intenta llevar eso adelante, es decir, borrar todo rastro judicial de ese pasado, que no se la puede investigar más, y volver a concretar las cuestiones pendientes. Por eso yo digo y alerto
de que viene un vamos por todo, pero un vamos por todo mucho peor, porque es el vamos por todo recargado, es decir, con la experiencia de lo que pasó, buscándolo perfeccionar para no gobernar 12 años o 16, para gobernar prácticamente para siempre, para que sea muy difícil que haya un cambio de signo político en la Argentina. Y ese es el peligro, por eso que mi discurso y mis alertas, más allá de la pandemia, uno no le quita gravedad a la situación, lo único que dice, señores, la pandemia la ciencia la va a controlar, como controló muchas cosas. Los argentinos hemos vivido, vos le podés preguntar a gente grande, lo debés hasta recordar, lo que fue la polio. La polio duró como 7 años. Mi mamá en el año 53, que tenía 6 años, empezó la primaria como en julio, porque era terrible la poliomielitis, le marcó la vida a 2 o 3 generaciones con secuela física, chicos que vieron morir a los compañeros, pero las instituciones funcionaron. El terremoto de San Juan, 2 guerras mundiales vivimos en el siglo pasado, y el país siguió bullando. Por eso uno hace una alerta y dice, tenemos que ayudar al gobierno y ahí tenemos que estar todos unidos. Pero hay una cosa que es más importante que el coronavirus y la pandemia, que es nuestro país, que va a estar siempre. La división de poder, la democracia, las libertades. Y uno lo tiene que decir, parece que lo supiéramos, pero por momentos nos olvidamos. Álvaro, ¿cómo ves? Porque vos conocés muy de cerca la historia, ¿no? Y porque has estado viviendo en el lugar y porque conocés lo que rodea a cada uno. Por un lado, ¿cómo ves a Alberto Fernández dentro de la política argentina? Y por otro, ¿qué pasó con Macri? Porque tuvo 4 años para poder revertir la situación política, sigo insistiendo, y la economía le jugó una muy mala pasada que hasta la propia clase que lo apoyaba le dio en cierta forma la espalda. Por los dos lados, 2 figuras muy grandes de la política argentina. Alberto Fernández hoy, y qué análisis haces de lo que pasó con Macri. Bueno, el análisis de Macri, todo el mundo dice, subestimaron los problemas, ¿sí? Subestimaron la complejidad, que eso es cierto, pero también ocurrió otra cosa, que es sobreestimaron sus posibilidades, es decir, una confianza excesiva en que la cosa iba a ir bien. Vos te acordarás esto de decir, de ponerse un límite innecesario y acorralarse a 2 meses de asumir, de decir que a los 6 meses la economía iba a andar bien, los brotes verdes, que la inflación era muy fácil de controlar. Es decir, ponerse límites que la sociedad no le reclamaba y urgencias, te diría, temporales, que fueron errores muy grandes, porque primero la situación no daba para que eso sea así. Había que contar realmente cómo se había asumido el país. Con una deuda oculta, digo yo, que no es solamente los 250.000 millones de dólares que dejó el kirchnerismo, porque dice que como si no hubiese dejado deuda, y la deuda creció, y tomaron ellos en el gobierno 90.000 millones de dólares, pero dejaron una deuda oculta, que era poco conocida por la sociedad y que se debía explicar. La deuda energética, es decir, el país devastado energéticamente. La deuda productiva, un país que había destrozado prácticamente al campo, que se había comido las vacas madres, que había terminado con la lechería, un país que había destrozado las pymes, que le había dejado una deuda inmensa con los jubilados, porque no le había pagado sistemáticamente por muchísimos años los fondos que tenían para los incrementos de los saberes jubilatorios, los apelaban para no pagarle. La gente se moría porque no podía tener ese incremento,
y dejaron juicios que estaban habilitados para pagarse cerca de 450.000 juicios. Es decir, una situación que se debió explicar puntillosamente y que el gobierno lo pagó, hizo la reparación histórica a los jubilados, pagó todas las deudas que quedaban pendientes con el Club de París, 10.000 millones de dólares a los bonistas por un capricho de Cristina para hacer política interna contra el juez Griesa, que había que pagar 1.500 y terminaron siendo 10.000. Y decían, no nos van a torcer el brazo. Hablaban de la independencia, de defender al país. 8.500 millones de dólares nos salió ese jueguito de pelota que hizo Cristina con un populismo carísimo. Entonces, todas esas cosas no se explicaron porque sobreestimaron sus posibilidades, como diciendo, no es necesario, esto va a andar bien. La gente ya tomó conciencia de lo que ha sido el kirchnerismo. En la Argentina ni en el mundo funcionan esas cosas de esa manera. Y el tercer error, para mí, a mi modo de ver, muy grande, es no interferir en la justicia, pero sí el presidente haber tenido una actitud más clara, más contundente desde su posición y decirla incluso de que se debía producir una clara investigación y con mayor velocidad, si se quiere, de toda esa corrupción tan desopilante de los últimos años, ¿no? Centeno explicando cómo todos los organismos del Estado y todos los ministerios tenían un mecanismo para recaudar dinero, una cosa que uno lo había contado, cómo viajaba ese dinero al sur, lo pesaban, lo llevaban a la Casa Rosada. Es decir, en cualquier país normal, ese signo político no hubiese tenido ninguna posibilidad. Nosotros sabemos que en Argentina eso no funciona así. Entonces, esos fueron grandes errores. Y después errores propios de la gestión. Eso tiene que ver con lo que no se hizo. Y también hay otro capítulo que es lo que se hizo y se hizo mal. Es decir, no producir, porque el acompañamiento de la sociedad era muy grande, se malgastó y no se produjeron los cambios importantes y no se avanzó contra la reforma sindical, que es algo que la sociedad pide a gritos. No se avanzó sobre una reforma política, quedó inconcluso el tema de votar en papel, le torcieron la mano los varones del conurbano y demás, y no se produjeron reformas estructurales que sentaran las bases para poder empezar a combatir en serio la pobreza en la Argentina. Se hicieron cosas muy bien, se hizo mucha obra pública, se reformularon aeropuertos, se hicieron carreteras como nunca, se recuperó el abastecimiento, se mejoró, se le puso valor agregado a Vaca Muerta, pero no alcanzó porque la economía fracasó, digamos. Teníamos cerrados los mercados, esto ya venía desde la época del kirchnerismo, la desconfianza más o menos seguía, y el presidente Macri le agregó un capítulo propio de la desconfianza, que es que el sistema financiero, los inversores, los bonistas, no tuvieran la claridad de que él iba a poder continuar en el poder. Y esto hizo que no vinieran las inversiones, que se retiraran incluso las inversiones, y que tuviéramos que ir al fondo. Y bueno, cuando fuimos al fondo, uno sabe que cuando va al fondo se interna, es decir, ya está mal, no te queda otra, estás con problemas de salud y ya después de ahí es empezar a recuperarte, pero no vas a estar bien, no podés hacer esfuerzo, no podés levantar pesa, ya no podés pensar en salir a correr, es decir, ya estás en un problema. Y el peronismo, lo último que te digo, olfateó todo eso, se unió, como te decía, Cristina hizo una cosa que nadie se esperaba, pero en definitiva a ella le sirvió muchísimo, porque sigue siendo la dueña del poder y del gobierno. Y yo digo que Alberto Fernández, no lo digo despectivo, porque es un ejemplo de la historia. Alberto Fernández es el Juárez Celma de Cristina.
cuando Roca ya no pudo continuar en el poder porque no tenía más reelección, lo puso a Juárez Selman, pero el presidente seguía siendo Roca. Tal es así, el radicalismo tiene mucho que ver con eso, que después viene esa revolución que termina con el gobierno de Juárez Selman, y Roca, que era el verdadero dueño del poder, asume Pellegrini, el vice. Roca se va a Europa y lo reciben los ingleses y se queda como 6 meses en el Palacio de Buckingham. Te estoy hablando de la importancia que tenía Rosas, ¿no? Más allá de todo. Bueno, uno hace una comparación. El otro día le decía a Leuco, si pasara eso hoy, Cristina sería a Venezuela, a Cuba o a Irán. Esa es la decadencia de la Argentina, haciendo un paralelismo entre Alberto, Juan Selman, Cristina, Roca, y a dónde iría si la cosa termina mal. La última, porque sabemos que tenés una importante reunión y te agradecemos por esta deferencia de charlar un ratito para todos los navarrenses. ¿Cómo ves a Navarro y en el futuro? Hay una juventud, hay una renovación en los partidos políticos. Hasta hoy, si no se modifica la ley, el intendente Santiago Maggiotti, que ha ganado claramente 3 elecciones, no tendrá una nueva oportunidad. Entonces se abren otros caminos. ¿Cómo ves eso, más allá de que estamos en pandemia, que no se sabe qué va a pasar con el futuro económico, pero siempre uno tiene como una idea de lo que puede llegar a pasar, teniendo en cuenta que vos conocés muy bien el terreno acá? Sí, como decís, mirá, bueno, Toto, vos lo sabés, a mí me interesa todo, estoy al tanto de todo, conozco todo, aunque se crea que no se me escapa ningún detalle. Y por supuesto porque es mi lugar, digamos. Uno no ha vuelto a Navarro cuando me recibí en la primera etapa, antes de irme a vivir al sur, o cuando regresé al sur, por cuestiones que tienen que ver con la vida de uno, con distintas perspectivas, con distintas posibilidades, con cosas que uno está haciendo, pero no porque no me guste o porque no tuviera ganas o no lo viera como algo lindo, digamos, porque la verdad que todos sabemos que en Navarra uno vive con otras características, ¿no? Vive más tranquilo y bueno, rodeado de lo que es su lugar en el mundo, ¿viste? Uno es lo que es, y eso es como un sello grabado a fuego que no te cambia más, ¿viste? Yo puedo vivir en Nueva York, en Rusia, pero soy de Navarra, es decir, eso no lo cambia nadie. Y me preocupa la situación, pero tengo una tranquilidad, porque Navarro tiene algo que es muy importante, que es que no pasa en todos lados, ¿eh? Ni siquiera esto tiene que ver porque es un pueblo chico, no, Macana, porque hay otros pueblos chicos que es tremenda la situación. Navarro tiene como un estándar de civilidad, ¿sí? O de un respeto político, de reglas de juego, que realmente te digo porque lo conozco al tema. Yo conozco todas las provincias del país, algunas he ido hasta 6 veces, la que menos he ido debo haber ido 2 o 3 veces, y es muy notable, lo que no quiere decir que todo el mundo piense igual y que no haya diferencia y que no haya hasta grandes polémicas y debates, pero hay una cuestión de respeto que subyace. Y yo veo que hay futuro, que hay mucha juventud, a diferencia de lo que ocurre, como vos bien señalabas, coincido con eso, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares. Todos los partidos políticos lo tiene el oficialismo en Navarro, lo tiene el radicalismo, lo tienen los sectores, digamos, del PRO también. Hay muchos jóvenes y eso realmente me parece muy bueno. Yo estoy en este momento, mi situación con Navarro, y yo estoy para ayudar, para colaborar, incluso hasta silenciosamente, no importa que se note, uno no está en eso. Pero realmente, aún con las dificultades que todos los pueblos los tienen y que todos los lugares los tienen, y con las cosas que faltan, porque a mi modo de ver, Navarro se debe un debate muy grande, que es el primero de todo, que está abierto para mí, por lo menos para aportar, para mejorarlo, para ver hacia dónde se tiene que ir, que es qué pueblo queremos tener.
Y esto significa qué pueblo queremos tener, no si queremos ser de 60.000 habitantes o seguir de 20, 20 y pico mil. ¿Qué pueblo queremos tener en cuanto a nuestras posibilidades? ¿A qué queremos destacar más? ¿A qué nos queremos dedicar? ¿Queremos tener fábricas o no? ¿Qué vamos a hacer con el campo, digamos, que es un rubro que todavía no está trabajado del todo bien en cuanto a las posibilidades de Navarro? ¿Qué vamos a hacer con el turismo? ¿Vamos a manejarlo así o nos vamos a animar a dar un salto superior, digamos? Porque Navarro es uno de los pueblos más antiguos de la provincia de Buenos Aires. Es uno de los pueblos de los primeros que tuvo escuela primaria. Y es una paradoja, es uno de los últimos que tuvo escuela secundaria. Quiere decir, empezamos muy bien y que después nos fuimos deteniendo, es decir, nos fuimos quedando de alguna manera. Pero es un pueblo que tiene mucho para aportar y que le ha dado al país, y en esto yo me corro, una buena imagen siempre de dirigencia política, tanto del radicalismo como del justicialismo. Yo siempre me acuerdo que Balbín iba a Navarro y decía que Navarro era un bastión del radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, yo me formé ahí, me formé en ese radicalismo de Kika Mendiburu, de Yaregui, de todos esos dirigentes importantes, de Cacho Castellari, de los que vinieron después, pero sobre todo mi formación política más importante tiene que ver con Kika Mendiburu, porque siendo muy chiquito, y también con María Antonieta Murphy, en alguna manera también, pero más Kika, nos poníamos a hablar y hablábamos 2 días seguidos. ¿Viste? Yo me cruzaba a casa, le decía, bueno, me voy a comer, y volvía, me iba a tomar la leche y volvía. Estoy hablando que era muy, muy chiquito, tenía 12, 13 años, y repasábamos la historia del país porque nos atrapaba a los dos. No sé si la llegaste a conocer bien a Kika, que era una persona muy interesante. Muy interesante y era muy conocedora de todo, ¿no? Seguro. Bueno, Álvaro, hemos hablado media hora, podríamos hablar 4, 5, pero así son las cosas y nada, te queremos agradecer mucho por este contacto y desde ya, en algún momento cuando termine todo esto, podamos estar mano a mano y tener una charla mucho más fluida y más cercana a la realidad. Estamos viviendo un mundo totalmente casi virtual. Es verdad, bueno, te mando un abrazo grande, Toto, esperemos que así sea lo que decís, que nos podamos juntar pronto, y bueno, los mejores deseos, agradecido por esta entrevista y por esta charla que bueno, sin querer me hiciste recordar un montón de cosas que, viste, uno en el día a día se levanta. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo, gracias. Saludos a todos. Muchas gracias.